Canva ha cambiado su versión. Actualmente tiene la versión 2.0 que tiene una interfaz distinta a la versión anterior, que es la que vas a ver en el curso. Si bien el curso sigue siendo absolutamente funcional, debido a que Canva sigue funcionando de la misma manera que antes, quiero mostrarte las diferencias que tiene esta nueva interfaz para que no te sientas perdido en las próximas clases. En las próximas clases, por supuesto que ya verás en profundidad cada uno de los detalles para hacer diseños, pero quiero mostrarte sobre todo las diferencias de la interfaz. Ahora la interfaz aparece con un cuadro de búsqueda aquí, como vemos, y debajo tiene una serie de opciones, collage de fotos, logotipos, volantes, tarjeta, currículum, con las cuales podrías acceder directamente a este tipo de diseños dando un clic aquí. También podrías dar un clic aquí en la barra de búsqueda y si te vas colocando debajo vas viendo las dimensiones que te ofrece y el tipo de documento. Por ejemplo, logotipos va a ser de 500 píxeles por 500 píxeles, volante de 210 milímetros por 297 milímetros, tarjeta, etcétera. Aquí te da una serie de opciones y puedes acceder a el documento que quieras hacer mediante este cuadro de búsqueda. También podrías escribir, por ejemplo, voy a escribir Facebook y aquí me aparecen una serie de opciones para hacer portadas, posts para Facebook, etcétera. Es en realidad bastante más ordenado y más sencillo de iniciar un documento de lo que era con anterioridad. También tienes la opción de dar un clic aquí en esta flecha y seleccionar alguna de las opciones que te ofrece Canva aquí abajo. Por ejemplo, voy a colocar, a ver, como puse antes, Facebook. Voy a dar clic en portadas para Facebook. Insisto en que posteriormente vas a ver todo esto en mayor detalle, pero quiero justamente mostrarte las diferencias que tenemos en la interfaz actualmente. Voy a cerrar esto, voy a cerrar aquí, dando un clic aquí para cerrar esto que me aparecía. Ahora me aparece aquí una diferencia de agregar notas que antes no aparecía. Las plantillas en realidad parecen estar más ordenadas que antes y seguramente hay más plantillas gratuitas de las que había antes. Para agregarlas doy un clic y suelto en mi área de trabajo. Insisto en que ya lo vas a ver con posterioridad en detalle, pero es simplemente para que vayas viendo. Tenemos la opción de ocultar la barra lateral, cosa que antes no la teníamos. De esta manera podemos ver con más facilidad nuestra área de trabajo. Voy a dar un clic aquí. Me fui de las plantillas. Puedo buscar las plantillas mediante este cuadro de búsqueda. Si doy un clic aquí en archivo, me aparecen las dimensiones y el tipo de archivo sobre el que estoy trabajando. Aquí puedo mostrar los márgenes. Allí vemos que me aparece un recuadro con los márgenes. Puedo mostrar sangría para impresión, es decir, un excedente para poder cortar sin problemas luego de imprimir nuestro archivo. Le voy a quitar ambas opciones. Aquí puedo crear un diseño nuevo. En el caso de guardar no hace falta porque se guardan automáticamente los diseños, pero en caso de necesitarlo está aquí. Puedo hacer una copia, puedo descargar el diseño que tenga hecho aquí. Vemos también aquí la opción de elementos. Voy a dar un clic aquí. Ahora los elementos aparecen ordenados de distinta manera. Aquí tengo todo. Me aparecen los usados recientemente, fotos gratis, cuadrículas, formas. Puedo seguir desplazándome hacia abajo. Aquí tengo la opción de fotos. Aquí vemos una serie de fotos gratis. Vemos que ahora lo ordena por personas, interiores, lo cual lo hace mucho más práctico. Puedo dar un clic aquí en elementos. Puedo seleccionar aquí formas, líneas, gráficos, etcétera.
Voy a ir a todo. Por ejemplo, las cuadrículas están aquí. Si yo quisiera ver solamente las cuadrículas, como ya vamos a ver en el curso, daría un clic aquí en cuadrículas, doy un clic en todo y voy a estar viendo las cuadrículas exclusivamente. Para volver a lo anterior, doy un clic aquí en esta cruz. Si quisiera ver, por ejemplo, las formas, doy un clic aquí en todo. Aquí me aparecen las formas. Doy un clic aquí para cerrar las formas. Lo mismo con gráficos. Lo mismo con las líneas. Doy un clic aquí para cerrar. Lo mismo con los marcos. Doy un clic aquí. Aquí tenemos las ilustraciones gratuitas y de pago. Iconos. Y Yo Amo Canva, que lo tenemos aquí. Lo que quiero que veas es que tenemos las mismas posibilidades que teníamos antes, solo que están distribuidas en distintos lugares. Ya no están como antes, sino que ahora son distintas. En cuanto a texto, por ejemplo, también tenemos diferencias. Antes teníamos agregar título, subtítulo y un poquito de texto. Ahora tenemos agregar caja de texto. Es básicamente lo mismo. Tenemos una serie de textos preconfigurados, al igual que antes, algunos gratuitos y otros no. Y tenemos la opción de agregar caja de texto. Agregando una caja de texto es lo mismo que antes hacíamos agregando un título, un subtítulo o lo que denominaba Canva un poquito de texto. Es exactamente lo mismo. En cuanto a fondos, aparentemente hay más fondos gratuitos de lo que había antes. Los tenemos aquí. Podemos también agregar un color sólido dando un clic aquí. Al igual que antes, con la diferencia que ahora lo tenemos ubicado en este otro sector. Ahora veamos estas otras opciones. Aquí archivos subidos, es al igual que antes me aparecen los archivos que subí. Para subir una imagen debería dar clic aquí. Insisto en que todo esto lo veremos en detalle posteriormente. Aquí tengo las carpetas que yo puedo crear y aquí tengo aplicaciones que funcionan solamente para la versión de Canva de pago. Voy a dar un clic aquí en plantillas y vamos a ver algunas diferencias que tenemos en el área de trabajo. Por ejemplo, aquí selecciono esta foto, los filtros al dar un clic aparecen aquí, al igual que antes, y puedo modificar mi imagen en base a estos filtros. En cuanto a ajustar, si doy un clic, vemos que aparentemente aparecen algunas opciones más que antes. No podría asegurarlo, pero es probable que tenga una o dos opciones más de las que tenía antes. Aquí tengo la opción de compartir. Si doy un clic aquí, puedo escribir un correo electrónico para invitar a alguna persona para compartir este diseño con esa otra persona. Aquí también tenemos una diferencia en cuanto a publicar, porque podemos publicar directamente, por ejemplo, en las redes sociales. Por supuesto que tendríamos que linkear nuestra red social con Canva. En este caso, por ejemplo, directamente en página de Facebook o en grupo de Facebook, en Twitter, en Pinterest, etcétera. Tenemos una serie de redes sociales. Y también podemos descargar en modo presentación. Voy a dar un clic aquí y podemos seleccionar si queremos estándar, que controlando el ritmo al que pasan las diapositivas, o en modo presentación para leer las notas que podemos escribir. Como dije antes, ahora tenemos esta opción de notas que podemos agregar. Y como siempre tenemos también la opción de descargar, que es, creo yo, la más recomendable de todas. Y aquí podemos seleccionar, al igual que podíamos hacerlo antes, el tipo de formato con el que queremos descargar nuestro archivo. Esas son básicamente las
diferencias que hay entre la versión nueva de Canva y la versión anterior de Canva. Sigue funcionando exactamente igual, solo que en el curso, cuando veas que seleccionamos algún tipo de elemento, vas a tener que buscarlo por aquí en lugar de hacerlo como se hacía con anterioridad. Pero son básicamente diferencias de interfaz y no son diferencias funcionales.